Por fin, Genku Ortega. Por fin nos encontramos. ¿Hace cuánto tiempo que no hemos conversado, Genku? A Años. ver, unos 8 años, 10 años, Un montón. un Un montón. montón. ¿Cómo estáis? No, bien, nos conocemos hace tantos años Tantos años, mejor ni y sacar bien, la cuenta. pues yo desde que, no sé, pues 25, 30 años atrás, a ver, Por lo menos. por lo Yo menos me 30 años. acuerdo, Si no yo es que me un poquito acuerdo, más. yo creo que más porque yo me acuerdo el primer día que te conocí. Pero así, como si fuera ayer. Porque tu papá, tú sabes cuánto yo he querido a tu papá y que fue muy importante para mí, un mentor. Y siempre me estimulaba con el tema de la música. Eh, y, y un día fui a tu casa, fui como en la tarde, y estabas tú ahí, estabas con tu hermano, y estabas tocando saxo. Y yo quedé así como, ¿qué onda? Y tocaba ahí N, po, y tocaba súper bien, y estaba ahí chico, po. Y tu hermano más chico todavía, pero no sé cuántos años habrás tenido, pero estaban chicos, po. Estaban súper chicos. Tenía unos 12 años, Tenías como 12 años, por sí, lo tanto, 12, 13 años. claro, por lo tanto, tu hermano, ¿cuántos años tenía? Debe haber tenido unos 10 años. Ah, unos 10, No, claro, estaban como en esa edad. Y tocaba nene, y este pequeño monstruo, ¿de dónde salió? Tocaba y harto, po. Y, y no, fue súper bonito. Que Tu papá, gran valor, don Raúl Ortega, un gran mentor para mí. Entonces, fue bonito. Y me acuerdo así, pero como si fuera ayer. Tú tocas saxo alto. sí, toco saxo alto y ahora hace poco estoy tocando saxo tenor, ¿ya? Ya. Ujú. Pero por una cosa más romántica, Mm. ¿ya? Más romántica, bueno, me acuerdo de mi profe, del Roberto con el saxo tenor, y también tratando de Don tocar otras cosas, saxo Roberto tenor. Altamirano. Sí, del Roberto Sí, Altamirano. gran valor, Roberto, hay que mencionarlo. Sí, sí, sí. Gran valor. Gran. Roberto Altamirano lo recuerdo mucho, Mm, recuerdo mucho, un gran maestro. claro. Y Discúlpame, el- perdona, para contextualizar un poco para quienes no nos conocen, porque estamos hablando ya como, ya nos embalamos. sí, Todo esto ocurrió en Antofagasta a principios de los años 90. ¿Cierto? exactamente. Sí, pues somos antofagastinos los dos. Y Roberto, él era también amigo de tu papá y fue tu profesor. Y tocaba muy Sí, bien. fue mi profesor de saxofón. Sí. Roberto, excelente músico, y a mí me enseñó, mira, ¿cómo me enseñó? Saxofón. Mm. Porque ellos se juntaban con mi padre en la casa, tocaban, y yo lo quedaba mirando, y me pasa una boquilla, y me dice, aprende a soplar esta boquilla, me la pasó 3 meses, solamente la boquilla. Y yo todo el día soplando una boquilla que no sonaba nada, pues, sonaba horrible. Y después cuando me pasó el saxofón, empecé a tocar rápidamente. Qué, Secretos de profesor antiguo. qué buena, qué buena. Y tú tomabas clases continuamente con él, pero estabas ahí en el colegio, po. Entonces, Sí, estaba en el colegio, ¿no? Y él me enseñaba a soplar. mm, Mi papá también, tantas cosas de música. Y después, no sé, pues, persona que iba a tocar a Antofagasta, uno iba, lo escuchaba, le preguntaba alguna cosa, mm, daba un par uno lo tomaba todas las cosas que a uno le dicen como una lección, pues. mm, Sí. En ese tiempo no habían academias, ni cosas por YouTube, ni tampoco, no me acuerdo que eran pocos los que llegaban con un libro, con un Real Book, y eso era como todo, pero era todo a cassette, a cassette y CD. Y así eran las lecciones que había, pues, porque no teníamos acceso en ese tiempo a, a otro tipo de enseñanza. mm. Así que, no sé, pues llegaba algún músico a Antofagasta, uno le preguntaba cosas, consejos, y así uno iba estudiando. Sí. Tu papá, en ese sentido, me acuerdo que era como motivado crónico, por decirlo de alguna forma. Siempre estaba motivado y te traspasaba esa motivación y era súper busquilla. Me acuerdo que me avisaba, me decía, chato, me decía, chato, chato, mira, cáchate, me decía, cáchate este acorde porque puedes hacer esto con este acorde y este modo. Oh, sí, ¿verdad? Entonces, como que, y era todo el tiempo eso.
Entonces, Eh, era muy, casi sin freno, sin límites para eso, porque buscaba, y una anécdota que me pasó yo años después, ya me vine acá a Santiago a estudiar un tiempo, estuve como 3 meses estudiando y fui donde Moncho Romero, ¿ya? ya, Pianista acá, ¿ya? grande, Contrabajista, muy grande Moncho Romero. sí, Y yo ya estaba tocando y le digo que me empiece a hacer clases, y iba todos los días iba a su casa, a su departamento aquí en Providencia. Y cuando me empezaba a enseñar, y era lo mismo que me enseñó mi papá hace veintitantos años atrás. Y era lo mismo. Y me decía, oye, pero estudia esto. Y claro, yo, es como cuando te enseñan a manejar, como que el papá, uno le enseña, pero uno como que no le hace caso y empieza a sí, salir con sus cosas. mm, Y me volvió a enseñar lo mismo que mi papá me había enseñado hace muchos años. Pues, y bueno, yo lo había olvidado y le daba otro tipo de vuelta a ese conocimiento, pero era lo mismo. mm, Y, o sea, y muy valioso porque igual la perspectiva de un músico renombrado que te aporta de esa forma una cosa que un conocimiento que estaba ahí girando, consolida ciertas cosas. sí, Y pues, fantástico, fantástica esa experiencia. qué Y bonito. también un aprendizaje y reconocimiento para lo que yo recibí como información desde muy pequeño. Mm. Sí, y eso queda ahí en la memoria temprana, po. Claro. Claro, hay muchas cosas que después esa memoria, no sé, donde llega un punto que a mí como que, es como una cosa muy personal, debe pasar a otra gente, como que después se hacen intuitivas dentro de la música y después uno que, no sé si será bueno o malo, pero pues ciertas cosas se hacen como intuitivas, que como que se van absorbiendo tanto como parte del lenguaje que es como caminar, como hablar, como, no sé, uno de repente tiene ciertas formas del lenguaje, ciertas comas, ciertas palabras que usa más, va aprendiendo otros vocabularios. Sí, yo veo como este ambiente, este lenguaje musical. Es que claro, es que tiene harto sentido, porque si la música es un lenguaje, debe operar en ese aspecto igual que el lenguaje que usamos para comunicarnos en forma hablada po, o escrita. Entonces hay un punto en el cual se incorpora y pasa a la parte, como a tu repertorio innato, ¿no? Y eso es bonito, de repente el público, personas que uno no lo conoce, le pregunta, ¿y cómo tocan así? Me ha pasado muchas veces. ¿Con quién? ¿Con Juan toca en muchos años? No, yo toco con el baterista hace una hora. Con el guitarrista lo conocí ayer. ¿Y cómo tocan así? Lenguaje, po. Un lenguaje nomás, un lenguaje común. Y la gente no entiende esas cosas. Es normal porque uno piensa que la música es como algo tan alejado y es una forma distinta de comunicarse nomás. Mm, mm, Una forma de comunicarse que tiene ritmo, armonía y melodía. mm. Y eso es lo maravilloso que tiene en ese sentido el jazz como código, ¿ah? Y como lenguaje universal, porque de pronto yo- nos podemos juntar con un músico de la India, con una persona de, no sé, de Afganistán, ponte tú, otra persona de Groenlandia, y decimos Stella by Starlight, y Listo. listo, en el tono del real, listo, y no necesitamos Nada, lenguaje, no necesita nada. No se necesita ni contar porque uno escucha el kick del baterista y listo, nada. listo. Sí, que es maravilloso eso. Oye, Genku, pero, ok, entonces claro, tú estuviste expuesto, en el buen sentido, a la música desde chiquitito por tu papi. Eh, Sí. yo me acuerdo de tu mamá también, pero tu mamá no, ella no estaba dentro del área de las artes, o no. No, pero la familia de mi mamá sí, de alguna forma sí. Mi tío, Ajá. mi tío Juan Di, él era concertista en guitarra, ¿ya? Y era el enfrentamiento a mi tío en los veranos era muy distinto de tocar jazz a él ser guitarrista clásico. Pero ese enfrentamiento como dogmático inicial se retira cuando uno escuchaba buena música. Al final, la música es música cuando está bien interpretada. Y claro, son dos familias que tenían cierta beta musical. Y Mi tío era, pero ah, espectacular tocando guitarra.
Qué O sea, bueno. yo, concertista clásico, y bueno, él vivió de la música muchos años, pero tocando música vals peruano, tocando música latinoamericana, de lo que estudió, que fue concertista en guitarra. Ya. ¿Y él vivía acá en Santiago, en Antofagasta? En Arica, y giraban por Perú, por México, Qué bueno, cuando estaba más joven, sí, después ya se instaló en Arica definitivamente. qué bueno. Entonces tienen esa beta ustedes, po. Y después de ahí tú, ok, tú ibas al colegio, estás en este ambiente musical, pero después en algún momento tú te inclinaste por la medicina, porque tú eres médico, po. Y tu Sí, hermano, él estudió ingeniería, creo, ¿no? sí, después estudió pedagogía, Ah, después estudió pedagogía ya. sí, sí, después estudió pedagogía. Y bueno, siempre existía esta como la inclinación también a las ciencias, ¿ya? Y la medicina me gustaba siempre, siempre me gustó la medicina, siempre de niño. Eh, y a medida que estudiaba, tocaba. Los fines de semana me dedicaba a tocar, tocar. Pero igual, o sea, yo siempre toqué de niño Mm, en los locales de Antofagasta, 13, 14, 15 años. Ahí paré un par de años cuando estaba entre tercero y cuarto de la carrera. Después ya en quinto ya volví a tocar y después siguió trabajando y tocando en forma habitual, ya, con más o menos eh, la laguna del COVID, que ahí nadie tocó, mm, todos tocamos en la casa, ¿no? Pero siempre me mantuve así, o sea, estoy tocando actuaciones y ese tipo de cosas, y después estudiando y trabajando. ya. Y es bonito también el enfrentar las cosas desde el punto de vista de la música, ¿ya? No desde el punto de vista completo de la medicina, ¿ya? Eh, eh, Porque, o sea, yo siempre me he sentido músico, siempre, siempre. O sea, yo mis momentos de ocio, bueno, independiente de que uno está viendo una película, Netflix, lo que sea, mis momentos de ocio son pensando en música, no son pensando en trabajo, en cosas Mm, de medicina, ¿ya? O sea, bueno, son pensando en música, mm, ¿ya? Cuando son los momentos más felices. mm. Debe ser un arte llegar como a esa, como amalgamar sin contradicción esos ámbitos. ¿Sí? Porque para algunas personas de pronto es como que no es esto y además lo otro. Para algunas personas es como esto o lo otro. Y en ese sentido me llama harto la atención de como esa certeza tuya. Quizás porque tenías estas dos inclinaciones desde que estabas chico, quizás Sí, porque también la música es algo tan natural tuyo, tan parte de ti desde siempre. Eh, tiene que ver con los momentos de felicidad también y no sé, yo no sé cómo explicar esto, pero la música, la ejecución entrega sensaciones que no son capaces de encontrarse en otro tipo de actividades o de relaciones interpersonales, ¿ya? Cuando uno está, no sé, pues, tocando solo, estudiando algo muy placentero o tocando en una actuación con tu grupo, con un grupo invitado, lo que sea, se logran realmente tal niveles de comunicación que algo sucede aquí que uno entra como en un estado especial, ¿ya? Un estado uno puede llamarlo de felicidad, un estado de euforia, puede ponerle nombres como más místicos, no sé, pero para mí es un estado de felicidad plena, ¿ya? Donde no hay ninguna preocupación más, no hay nada más, nada más, nada más. Se acabó el problema de la casa, el problema del trabajo, el problema del auto, el problema del gato, del perro, se acaba todo eso y hay un estado de felicidad única donde uno se comunica con el público, se comunica con sus compañeros que están tocando y se forma un producto que es un arte, entrega una comunicación, entrega algo, un regalo, ¿ya? Y eso yo no sé si existan, o sea, deben existir otras actividades. ¿No? Me imagino que los deportistas, cuando llegan a sus triunfos,
cuando consiguen logros, méritos, medallas, deben existir, pero la música es, en ese momento yo la vivo así. Me cuesta de repente explicar eso. De repente, no sé, yo estoy tocando solo, estoy, no sé, pues, estudiando un tema y de repente, cuando lo estoy pasando muy bien, me empiezo a reír a carcajadas, solo me empiezo a reír. Y me pregunto, ¿y qué pasa? No, es que estoy disfrutando tanto que no logro Mm, contenerme. ¿Ya? Uno, no sé, tú estás con alguna persona en una entrevista, con algún paciente, y uno siempre mantiene mm, cierto rigor, cierta postura, pero cuando uno está en la música logra como un frenesí, sí. ¿ya? Logra como un frenesí. Hay estilos de música que logran eso de forma más notoria, en el rock, ese tipo de cosas, pero uno logra un estado, ¿ya? Y uno es como extremadamente feliz en esos momentos. Sí, a mí me pasaba, y no solamente tocando, sino a lo mejor también te ha pasado. A mí me pasaba cuando estaba chico, que yo escuchaba música y era como si me invadiera una especie como de sensación eléctrica, no, es difícil de explicar. Y era efectivamente un estado entre euforia, Sí, frenesí, alegría, tan difícil de explicar. Y a veces, a través de la vida, no tengo ningún drama para contarlo. O sea, de repente te conecta con un crisol de emociones, a veces inexplicables. A veces uno está solo y se pone a llorar, así es como que es como una especie de sobrecarga, ¿no? Pero me sí, acuerdo sí. de lo que tú estás diciendo que me pasaba de chico escuchando también. Eh, A mí también me pasa eso, y, por ejemplo con ciertos temas, no sé por qué, pero hay ciertos temas que, claro, tiene que ver con la evocación de momentos, la evocación de nostalgia, pero hay ciertas armonías que a mí me ocasionan cierto estado. O sea, por ejemplo, cuando toco el tema Laura, ¿ya? El saxofón, tiene como que me sobrecoge, eh, o en órgano, The Good Life también. Me sobrecoge tocar ese tema así. Y, o, por ejemplo, canciones más alegres también que causan otro tipo de sensaciones. Pero en las canciones tristes, claro, uno como se puede hacer que se desemboque en emociones, cosas así, escuchando o tocando. mm, Eh, eh, son cosas muy particulares que tienen los músicos. mm, De repente, gente piensa que como que, no sé, pues, pueden ser un poquito más, ¿cómo es la palabra? Que exacerban ciertas cosas o demuestran eh, más teatricalmente algunas condiciones. No tiene que ver con eso, ¿ya? Si bien siempre hay tiene que haber dentro del músico algún tipo de expresión que no sea solamente la expresión auditiva, hay una expresión corporal que es importante también, mm, pero hay ciertas armonías y ciertos temas que a uno le provocan ese tipo de sensación. Y escuchando y tocando. claro. Sí, Por ejemplo, escuchando no estás tocando y escuchas el solo de tu compañero y detenidamente y también causa lo mismo. mm, Eso eh, es notable. es un privilegio poder tener acceso a eso, ¿ah? Eh, y poder como tener acceso, poder participar de eso. Ahora, yo estaba pensando, yo siempre te vi con el saxo, pero de repente apareció el Hammond. ¿En qué momento aparece eso en tu vida? Mira, esto fue bien particular. Ujú, Yo siempre tocaba hartos saxofones. Y siempre el grupo de saxofón era guitarrista, baterista, bajista. O guitarrista, pianista, todo con bajo. Un amigo, yo no había escuchado nunca Hammond, nunca. ¿Ya? Porque tampoco son grabaciones que son tan. O sea, lo que yo escuchaba era Parker, mm, David Sanborn, mm, John Coltrane, mm, Robert Washington Jr., Cannonball Adderley, Michael Brecker mm. y Chick Corea, que fue el primer CD que me regaló mi papá. ¿Ya? Y hay otros instrumentos, otros sonidos, otros sonidos.
Y Luis Arce, pianista antofagastino, De Luis. Le mandamos grande un abrazo Luchito, a él Luchito. se compró un Hammond y me contó este instrumento, y yo lo miraba, lo escuchaba el instrumento y ahí me empezó a interesar. Mm, Y quedó eso como ahí, dando vueltas. Y el gran problema que tenía cuando íbamos a tocar, que en Antofagasta hay muy pocos bajistas, mm. ¿ya? Y en ese tiempo nuestro bajista era Jaime, Jaimito Cabrera, Ay, ¿ya? bien, le mandamos un gran saludo. Tremendo, Sí, tremendo amigo del Jaime. bien, Y el Jaime tocaba tanto y en todas partes porque eran muy pocos los bajistas, muy demandado. que muy demandado, muy demandado, muy demandado, que dije, ¿qué hago? ¿Qué hacemos para...? Porque siempre tenemos que andar a expensas de que yo tenía que tocar y el Jaime no estaba, o se iba, o estábamos tocando y se tenía que ir en medio de la sesión, y demandado, porque es un gran músico. Y ahí empecé a mirar el Hammond y dije, oye, estos tocan bajo, no hay, prescinden del bajo, ¿por qué tocan a trío, guitarra, no hay bajista, no hay bajista, cómo suena? Igual, suena distinto, suena... Y empecé a interesarme en el Hammond. Me compré un Hammond, me compré primero un Korg CX3, que es un clon del Hammond, ¿ya? Empecé a estudiar, empecé a estudiar, empecé a estudiar, empecé a escuchar, a escuchar, a escuchar, a ver videos, 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 después a descargar cosas de YouTube, después a comprar libros. Después empecé o sea, tienen horas y horas consumiendo música de Hammond, ¿ya? Viendo videos así, cuando ya estaba YouTube, ya salió, ver con cómo tocaban la mano izquierda, cómo tocaban. Me conseguí unos libros de Hammond. Después ya cuando salieron las redes sociales, Facebook, empecé a escribir a algunos organistas, ¿ya? Ahí empecé a escribirle a Tony Mónaco, ¿ya? A Pat Bianchi, y como son muy buena onda los músicos afuera y son tan poquitos la Mm, gente del Hammond como que contestan, contestan, contestan. Y me preguntan, oye, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? Después me mandaron unas clases, me mandaron métodos, me mandaron cosas, y ahí empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. Después ese órgano que tenía un solo teclado ujú, no me servía, porque los Hammond tienen doble teclado y pedalera. mm. Busqué el importador de Santiago, Croma, con Ricardo Enríquez. Un gran Nos saludo a hicimos Ricardo muy también. amigos con Ricardo. Sí, po. Ricardo me contactó con la gente de Hammond. Mm, Me enviaron el teclado después con doble teclado y con pedales. Llegó a Antofagasta, llegó en un container así, el teclado, se me llegó, era ciento y tantos kilos que llegó el aparato ahí. Eh, y empecé a usar los pedales, ya tuve como un año practicando los pedales, los pedales, los pedales, los pedales, los pedales, bajo con pedales, como eran las técnicas, con las técnicas. Y ya después ya, no paré. Ya. Ahí ese instrumento, eh, encontré tan rico y tan diverso ese instrumento que uno puede tocar un acompañamiento completo de orquesta, ¿ya? Puede emular sonidos no, no en el sonido, sino que en la altura y en el fondo, por ejemplo, que fuera una orquesta de brass, violines, porque son notas ligadas, porque son infinitas, ¿ya? El bajo, el bajo doble con mano izquierda con pedal, la armonía con ambas manos, o tocar lo que es armonía en mano izquierda, melodía en mano derecha y bajo en pedales, y diversos estilos, popular, bossa, nova, jazz, swing, jazz moderno. Y ahí eso ya como que me permitió desligarme del saxo, porque ya podía tocar otros estilos sin depender de otros músicos, ¿ya? Solamente baterista y guitarrista, ¿ya? Y eso me permitió también conocer a otros músicos, ¿ya? Me permitió conocer, no sé, pues, con Jorge Díaz, a Jorgito, ¿ya? Un día, darle otro Jorgito, abrazo. me comuniqué con él, le mandé un correo, un mensajito, Mm, conozcámoslo, listo, nos conocimos, empezamos a tocar. Al día de hoy nos juntábamos, conversábamos, tocábamos. Después con el Cristian, Cristian Cuturruf, mm, ¿ya? Eh, Cristian, bueno, hay una historia muy especial ahí, mm. pero me permitió contactarme con él, tocar.
tocar, y también fueron músicos que el Ignacio González también, ya, Cristian Galvez, Mm, fueron músicos que, si bien ellos tienen, o sea, somos casi de la misma edad, ya. claro. Cristian tiene 49, Jorge tiene 50, Mm, Ignacio tiene un poquito más, como 54, por ahí, 56 creo que tiene Ignacio. mm, Eh, el Cristian cumplía 50 este año. Son claro, músicos que yo vi de niño, que ellos eran, no sé, pues yo era adolescente, yo era niño, y yo los vi en televisión, los escuchaba en radio clásica, mm, y para mí eran como, oh, sí, ¿cómo po, pueden tocar así? Como si nacieron, no sé, pues, este de La Serena, yo soy de Antofagasta y toca así, y este de un poquito más allá, claro. cómo son tan gigantes. Y después, a través de los años, con el Hammond me permitió conocerlos, Mm. tocar con ellos, compartir y muchas cosas con ellos. Increíble. Y terminaste tocando, claro, tocando con Jorgito, con Cristian. Con todo, Claro. Oye, y todo esto mientras todavía estabas en Antofagasta, po. claro, pues, en Antofagasta. Y después cuando me vine a Santiago, Ujú. ya está, yo me vine acá a Santiago hace como 10 años. Mm, Eh, Me invitaron a participar en la escuela que tenía en ese tiempo Cristian Galvez, empezar a hacer clases de Hammond, me permitió también ya insertarme ya desde otro punto ya ya. un punto más académico, teniendo otras redes. Y también es bonito porque el Hammond, si bien es una especialidad dentro de los teclados, eh, me permitió ver gente más joven de otras generaciones que se interesaba, por último, en conocer el instrumento, otros en tocar, ¿ya? En desempeñarse más en el instrumento. Y me hizo dar cuenta de que todo ese tiempo que uno invierte en escuchar, en buscar personas, buscar músicos que a uno le enseñan, todos fueron técnicas que fui aprendiendo, si bien no de manera formal, porque no fui a una universidad, no fui a un instituto, técnicas que son específicas del instrumento. No es, bueno, tú me entiendes, no es tocar así. Mm, Cada posición tiene su técnica, cada sonido, cada giro de la uñeta, posición de esta mano, más cerrada, más abierta. Todo tiene su técnica, la articulación de esto, no la música, no, el instrumento. mm. Y es bonito porque me permitió desarrollar esta técnica de forma bien completa dentro del jamón. ¿Ya? Eh, y es bonito, no digo el reconocimiento ni nada de eso, sino que el desempeñarse en un área que no era tan conocida, ¿ya? No era masiva, y después ver, no sé, porque hay otros músicos más jóvenes que empezaron a tocar Hammond, que empezaron a sonar, que empezaron a armar su trío. Es bonito ver que tienen otros, mejor que uno. Que es exactamente lo que te iba a preguntar, porque en eso es como que hay una apertura y dentro de esta apertura empiezan a entrar otras personas de otras generaciones en el juego, pues. Entonces, ¿cómo ves eso que viene? Hay generaciones jóvenes que están interesadas, ¿cómo Sí, no, fue? ¿Solamente acá en Santiago o también ponte tú en Antofagasta o en otros lados? ¿Ahí sabes de eso? mira, hay muchas, de repente, hay personas que se contactan por redes sociales y me preguntan, oye, ¿tomas alumnos, haces clases? Oye, aconséjame de este instrumento, quién vende este instrumento, me podrías enseñar tal cosa. Y a todos trato de responderles lo que más puedo. A veces uno no alcanza, se pierde el contacto, Mm, eh, pero es de Valparaíso, de Antofagasta, de Conce. Hay muchas personas interesadas en aprender estos instrumentos, mm, y, y a veces uno no necesita saber tanto del instrumento, sino porque hay efectos que son de estos instrumentos, que son para tal producción, para tal cosa, que mm, eh, ya con un poquito de ayuda uno los puede solucionar. No mm, sé, pues me dice, oye, quiero que suene así, ya dije, ya tienes que usar el sonido drawbar en 8088, ¿ya?
o quiero que suene más rock, no, úsalo en 8 8 8 8 8 sin percusión, con overdrive al máximo. Son detalles técnicos que como uno orienta a un músico que quiere sonar de esta forma, que quiere sonar como tal músico, que quiere sonar como tal, porque todo eso lo busqué, busqué esa información, cómo sonaba Jimmy Smith, cómo sonaba Jody Francesco, Claro. cómo sonaba Larry Goldings. Mm, Uno analizó eso, lo buscó, buscó la información y es bonito entregarla. Y, mm, eso también viene de mi papá, ¿ya? mm, De mi papá, de esa capacidad que tenía él de estar todo el día entregando información, entregando experiencia y de alguna forma esas cosas quedan, esos ejemplos quedan. Y eso me pasa en la música y me pasa también acá en la medicina. mm, También me pasa lo mismo, ¿ya? Uno que de repente llegan los colegas más jóvenes y uno apoya lo que humildemente puede apoyar, ¿ya? Porque, o sea, la gente más joven sabe más porque hay más aplicaciones, hay más texto, hay más cosas más modernas que enseñan. Pero la experiencia, no. mm, La experiencia todavía no se envasa, ¿ya? mm. Todavía no venden un disco con experiencia, ¿ya? Con, con esa capacidad de resolver problemas de forma inmediata. Y eso también me lo entregó la música a través de, voy a irme años atrás, Sí, por favor. de un maestro de la batería, eh, Juan Yutrunic, ¿ya? Sí, Profesor de Lea de la batería. sí, Yo me acuerdo que un tiempo toqué con ellos, también con Memo Sandoval, ¿ya? sí, sí, Y sí, pues. músicos de trayectoria en Antofagasta. Mm, Y no sé, pues había un error, algo que él estaba tocando, y me decía, cambia el tiro, no pares, no pares. Oficio, esto es cancha. Y me ratificaba mucho eso de cómo rápidamente claro. corregir, 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 corregir. Son enseñanzas que uno encuentra, Mm, obtiene de gente con mucha experiencia. sí. Y eso todavía no es algo que sea reemplazado por cosas de estudio, ¿no? Qué, Son cosas, son lecciones. qué interesante cómo lo planteaste al decir, claro, que la experiencia todavía no se envasa, no viene la experiencia formateada de esa manera. Y eso, y qué choro, porque me surgen dos cosas. Una es que esto que tú me estás comentando es como llevable a un montón de otras áreas. Y esto que viene de la música, esta resolución del tema del oficio, de no parar y de enfrentar la situación, encontrar la solución ahí en tiempo real, eh, claro que tiene mucha relación con la medicina, supongo yo, po, ¿cachai? Sí, Y por otro lado también, qué loca la vuelta de la vida, porque, claro, tú pasaste por esto, estudiaste medicina, pero yo no sabía que habías hecho clase en la escuela de Cristian Galvez. Y ahí sí, está el vínculo con tu papá, porque tu papá era pedagogo, de esos pedagogos que le sale por los poros la pedagogía, pues si te era tan generoso, siempre te estaba enseñando algo. Entonces ahí está la vuelta. sí, es bonito darse cuenta después de tiempo uno unir esos cabos, ¿ya? Mm, Porque claro, cuando a mí me ofreció que hiciera clase en su escuela, eh, hubo una cosa muy bonita, o sea, un reconocimiento muy lindo. Empiezan a llegar los alumnos. eh, es una etapa muy bonita, muy bonita, muy bonita. Fue un trabajo muy lindo que se hizo ahí. Pero el enfrentar ya las cosas de una forma más formal, después de que uno ve esos alumnos tocando en otras partes, mm. teniendo sus proyectos, es lindo, es lindo. Es bonito eso, es como, no sé, si uno contribuyó, no sé, con un pequeño sonido, una pequeña cosa, verlo después que otra persona lo ocupa, es muy, muy gratificante. Sí, por cierto, sí, pues, claro que sí. Oye, ¿y qué viene ahora? ¿En qué estás ahora? Porque me contabas hace un rato atrás, antes que partiéramos, me habías comentado algo que igual cada cierto rato tomás el saxo. Sí, ¿Sí? Claro, porque yo siempre te asocio, de chico te asocio más al saxo que digamos, que al Hammond, pero por una cosa de proximidad y por la cantidad de años que nos conocemos, pero
pero eso. Entonces, ahora ya estás como super full dentro del Hammond. ¿Y qué viene ahora? Mira, yo sigo igual tocando saxo porque tengo como, o sea, uno siempre tiene como varios repertorios, Ujú, ¿ya? Un repertorio como de la música que a mí me gusta, repertorio estándar cuando uno va a tocar en otro lugar, eh, un repertorio de saxo, un repertorio de Hammond, independiente que no sé, pues si uno va a tocar alguna parte y eso, este tema hay que acompañarlo, se acompaña, se toca. eh, y siempre me trato de mantener un poco menos en el saxo por un asunto de rigurosidad del estudio, porque el saxofón me requiere muchas horas, mm, ¿ya? mm, Muchas horas de ejercicio para poder alcanzar un nivel, ¿ya? El Hammond también, pero hay mucho más de memoria muscular en el Hammond también, ¿ya? Pero en el saxofón me requiere más horas de estudio, es más exigente ese instrumento para mí, ¿ya? Eh, lo que se viene es, mira, tengo una invitación para octubre en Antofagasta, ¿ya? Pero hay cosas que quiero producir, mm, ¿ya? Hace un tiempo estaba dando la vuelta a dos cosas como musicales, tres en realidad. Una, temas míos que compongo casi todo tiempo, que esa es como una vertiente. La otra es el sueño de un disco de Navidad, ¿ya? ¿Ya? Un disco de jazz de Navidad, ¿ya? Que estuve trabajando en eso, estuve armando algunas cosas, seleccionando repertorio, estaba más o menos viendo dónde grabarlo, con qué músico, ¿ya? Pero es un proyecto que es como a largo plazo, porque parto el año con eso, después me pilla la máquina del año y ya llegado a mitad de año ya se fue la Navidad. ¿Ya? mm, Por eso es como complejo eso. Y el otro es un poquito a mí me gusta tocar música, no solamente jazz, ¿ya? Me gusta tocar música pop, ¿ya? Me gusta tocar música pop, me gusta tocar música de Michael Jackson, ¿ya? Eh, Stevie Wonder, crecí también con esa música, mm. ¿ya? Y adaptarla, ¿ya? Hacer arreglos, ¿ya? Voy como en el quinto tema ya de Michael Jackson. Mira, hay una cosa de coincidencias musicales, ¿ya? Ujú, ujú, Debe ser por las referencias que tenemos los músicos, ¿ya? Yo siempre quise grabar algo de Michael Jackson, ¿ya? Siempre. Joey de Francesco grabó un disco completo de Michael Jackson, ¿ya? Completo, ¿ya? Cuando yo lo escuché bonito, pero claro, yo pensaba, o sea, todos piensan en cosas distintas, pero él grabó. A mí como saxofonista siempre me gustó David Sanborn, mm, ¿ya? Cantaba David Sanborn. mm, Joey Francesco hizo una gira con David Sanborn y grabó un disco con David Sanborn, ¿ya? Joey Francesco, el último instrumento que tocó era saxo, ¿ya? Eh, Me imagino que son por sonoridades que uno escucha de las influencias que uno tuvo de niño, que va amoldando ciertos gustos, ¿ya? Yo lo explico de esa forma, ¿ya? Eh, Son coincidencias, pero coincidencias en base a influencias en raíces, porque uno escuchaba a Miles Davis, a Parker, después uno termina escuchando, pasó por Corea, Herbie Hancock, ya después músicos más contemporáneos. Yo todavía no escucho tantos músicos tan actuales, ya, pero tiene que ver con que esas influencias van generando ciertos gustos musicales, ya. Y eso es más o menos lo que a mí me gustaría, a pesar de que ya lo grabaron y lo van a grabar miles de personas más, pero tiene que ver con la influencia que uno tuvo de adolescente, ya, de niño adolescente, que lo quiere llevar a la sonoridad que uno actualmente puede realizar, ¿ya? Y en eso estoy, pues, estoy haciendo las versiones, haciendo las maquetas, eh, he tocado algunas en alguna parte como prueba ujú. y sí, no sé, va a ser un bonito trabajo cuando lo grabe, Qué ¿ya? bueno. Porque eso es lo que me gustaría, grabar el trabajo, Mm, ¿ya? Grabar el trabajo. Quizás hay algo romántico con lo que es la grabación, pero esto viene de
de niño, o sea, ver a mi tío que él grababa sus discos, después tenía su disco grabado, después la segunda parte. Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, con el registro que uno deja también. ¿Ya? Más que tocar en vivo. Yo creo que los músicos tienen que cumplir con esas etapas. Puedo estar equivocado, ya, pero yo creo que son etapas dentro de todo, del aprendizaje, tocar en vivo, clase, dejar sesiones de grabaciones, ser músico de sesión, solista, son varios aspectos que uno debe Mm. eh, pasar. Sí, pues son varias facetas, pero es importante el registro, ¿no? Y poder ir plasmando todas estas cosas creativas que uno tiene. Y como tú dijiste, o sea, uno es la síntesis de todo eso, pues, de todo lo que escucha, de todo lo que vive, de todos esos paisajes emocionales, además que están asociados, creo yo. Sí, o sea, el- la música, o sea, claro, el público dice los músicos suenan, se emocionan, todo, pero tiene que ver con la pasión de las cosas, o sea, los músicos viven las cosas con intensidad y pasión distinta. O sea, no existe un músico si no hay pasión, si no hay pasión por un arte, por un sonido, tiene que ver con los distintos estilos, el que va a tocar folclore, el que va a tocar salsa, el que va a tocar cueca, el que va a tocar tango, hay una pasión detrás de todo esto. No, no es como una carrera formal, que se entienda con mucho respeto, que uno va a un centro de educación, tiene unas clases, obtiene un título, un trabajo. Esto es una cosa que es muy distinta, que tiene que ver con una pasión que viene desde niño, viene por influencias también, viene por algo de talento y viene con mucha dedicación. ¿Ya? Y esto de que o sea, los músicos no terminan nunca de estudiar, Ujú. nunca de aprender, Mm, nunca se termina de aprender o de estudiar. mm. Y de alguien, uno de repente aprende de un alumno o de un músico de mayor rango, pero es una actividad donde nunca se termina de aprender y nunca uno también está conforme con lo que toca. Oye, ¿viste cuánto uno aprende de los alumnos, ah? Aprende muchísimo. Muchísimo, Ellos muchísimo. fueron mis más importantes maestros, tantas décadas haciendo clases, pero yo digo, me pagaron por aprender, es heavy. ¿Sí? ¿No? Y de repente simplifican cosas y uno se complica tanto. Eh, ¿Sí? ¿No? Es muy lindo eso, es muy lindo eso. ¿Cómo, Pero detrás de todo eso hay pasión por algo. y hablando de pasión y músico, ¿cómo es el cerebro de un músico? Te voy a calzar al tiro con otras preguntas. Voy a aprovechar tu especialidad. ¿Hay algo diferente así como en la neuroarquitectura de los músicos, de alguna forma? Pero he escuchado tantas cosas, que el cuerpo calloso, que el córtex motriz, que el área de Broca, que no sé cuánto, pero ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que sí hay algo distinto, Mm, ¿ya? Lo que pasa es que no tenemos instrumentos. Hay instrumentos de resonancia, ujú, electroencefalograma, SPEC, cosas así que miden cosas. Pero eh, el hombre no es capaz de medir todo. mm, No podemos medirlo todo, mm, ¿ya? Así como no podemos medir la fe, mm, no podemos medir ciertas áreas que son emocionales. No hay un aparatito que te diga cuánto uno ama mm, una actividad, no existe eso. No existe. Lo que sí, el cerebro de un músico funciona de una forma distinta porque como tenemos que ver con recibir emociones, expresar emociones a través de un instrumento, a través de un lenguaje, ¿ya? Funcionamos distinto solamente desde ese punto de vista emocional, y eso es una. Después viene otra acercamiento desde el punto de vista motor, mm, ¿ya? Netamente motor, ¿ya? O sea, de repente, tú tienes dos movimientos independientes, mano izquierda y mano derecha. mm, Los bateristas, con cuatro extremidades. Los organistas, pedales, mano, pie izquierdo, mano izquierda, mano derecha, y el pie derecho se usa para pedal de expresión. O sea, mm, son tres extremidades que uno está movilizando. mm, Eh, Ahí ya hay una técnica y un elemento motor que es distinto al de una actividad habitual. Puede ser comparable a lo de un deportista, ¿ya? mm, Un deportista,
cuando fui a tocar hace un tiempo a una actividad que hace un Juanchi Riquelme, ya que es una actividad con alumnos y cosas, tenía mi teclado y estaba tocando una cosa de mucha intensidad. Y la gente decía, "Bueno, pero usted parece, no sé, como que estuviera haciendo un deporte así, porque toca con los pedales, con la mano izquierda, con la mano derecha, está tocando rápido". Eh, claro, ahí hay una intervención del sistema nervioso central que acopla todo, ¿ya? mm, Más la percepción, y esta ya es como la tercera pata en jazz, la percepción de tu compañero tiene que ser inmediata. mm, Si él lanza una nota, si lanza una intensidad, tienes que entenderlo, tienes que seguirlo. Y ahí es donde ya se provoca una interacción distinta, creo que frente a otros estilos. ¿Ya? Hay, por desconocimiento quizás mío, pero no sé, estamos tocando algo suave, ¿ya? Una cosa, una melodía suave. eh, si yo en algún momento subo la intensidad del volumen, el baterista, el guitarrista va a tener que entender eso. Si yo en algún momento trato de lanzar una, no sé, una nota distinta dentro del acorde, que sea una tensión distinta, si el pianista escucha rápido, lo va a redoblar. Si estoy improvisando rápido y me quedo en una figura reforzando algo, el baterista lo va a poder replicar, me va a poder contestar, o el guitarrista me va a contestar cuando él le entregue el solo. Y mm. ahí esas son las interacciones que ya involucran primero el estado emocional, después el estado físico y después ya la interacción con el entorno musical. Mm. Hay Y una, esas son cosas que sí, hacen funcionar distinto el cerebro. y hay un punto, es que es muy bueno lo que estás mencionando, hay un punto igual en el cual uno hasta intuye, sobre todo si ya llevas un buen tiempo tocando con los Sí, mismos sujetos, uno ya los lee, los intuye. Y es como si se formara, por decirlo de alguna forma, así como simbólica, es como si se formara un solo cerebro, o no sé, o un solo corazón, como lo quieras llamar, pero como una sola entidad. Y hay como que entramos en una dimensión en la cual hay algo ahí que se sincroniza de una manera muy particular y que quizás es difícil de verlo en otros ámbitos. Me imagino, claro, a lo mejor yo no soy futbolista, o, digamos, yo claro. jugaba rugby, pero a lo mejor también pasa en algunos equipos que ya llevan tanto tiempo y se entienden tanto que ya como que se sienten, saben dónde está y ponen la pelota sin siquiera mirar. Pero con los músicos yo creo que eso nos pasa, sobre todo en el jazz quizá, porque también hay un cierto grado de incertidumbre. Uno tiene la melodía, el head y después de repente no sabe lo que va a pasar porque hay toda una etapa de Sí, exploración y, y no sabes lo que va a pasar, pues. Entonces, pero uno ya se siente. sí, no, eso es verdad, cuando uno ya se acostumbra con los músicos, toca de memoria, Mm, toca de memoria. Eh, pero cuando uno no conoce a la gente, también puede ocurrir eso. También puede ocurrir cuando uno conoce los códigos por ejemplo, en una jam. O sea, no se trata de que uno se pone de acuerdo antes, vamos a hacer esto. No, no, no. Son cosas que van surgiendo de acuerdo a las referencias que uno trae, al conocimiento adquirido. mm, Y también se puede lograr. Ya sea con músicos que uno no conoce, que no hablan ni siquiera el mismo idioma, también puede pasar. mm, ¿Ya? Eh, pero esas interacciones son a nivel neurológico. ¿Ya? mm, Y trascienden, como dices tú, trascienden ya la individualidad. ¿Ya? Se forma ahí, no sé si es como un ensamble, un conjunto, un grupo, pero trascienden el individuo, mm, trascienden al solista. mm. Son elementos bonitos, particulares del cerebro, cómo funciona. Para ti como médico y además de eso como músico desde tan temprana edad, ¿cómo funciona la música en los niños? ¿Qué tan recomendable es la música para su desarrollo? Ya sea escucharla habitualmente, música, le voy a poner comillas, música de calidad, porque ahí puede haber una cierta subjetividad, ¿cierto? O aprender un instrumento en forma temprana. Es una pregunta bien compleja desde mi punto de vista. ¿Ya? Ujú, La música es bueno, toda disciplina, una disciplina deportiva, una disciplina académica, la música.
a edades tempranas entran jugando, mm, ¿ya? mm, Entran jugando, hay un juego, hay una aproximación que es muy valiosa. mm, Ya también crea una interacción frente a tu compañero, puede ser un hermano, un primo que está jugando, un amiguito, ya, la interacción con sus padres, ya, cómo se relacionan en la música, desde sea cantando con los niños, a- realizando un ritmo, por eso venden estos típicos juegos de niños, de esas campanitas, el xilófono, mm. el regalo obligado para los niños, el xilófono, la flauta dulce, que después llega en el colegio, que es la insoportable flauta dulce, pero Sí, eh, son elementos que contribuyen al desarrollo neurológico de un niño, ¿ya? De edades tempranas, eh, mejor, ¿ya? Los niños quieren una modulación, una neuromodulación, un conocimiento del cerebro, eh, la maduración del cerebro hasta el quinto, sexto año, ¿ya? Y lo que aprenden ahí en esa etapa es distinto al conocimiento que uno aprende de mayor, o sea, es una etapa de aprendizaje más rápido, un niño aprende más rápido, ¿ya? O sea, a un niñito le enseñan a esa edad dos idiomas, aprende los dos idiomas, ¿ya? Uno ya no es así. Eh, por lo tanto, a etapas tempranas la interacción musical es muy valiosa, ¿ya? Muy valiosa la interacción y en el neurodesarrollo, ¿ya? Y después en etapas ya de adolescencia o etapa de adulto, el aprender el acercamiento a la música no tiene que ver con el producto musical, ¿ya? Uno puede aprender a pasarlo bien con la música, no importa que uno toque, ¿ya? Esta cuestión de quién toca más, quién toca menos, es una estupidez, ¿ya? Tiene que ver con que uno lo pasa bien la persona con que está con uno, genera alegría, genera sentimientos en torno a eso, genera compañerismo, genera otras emociones y otras conductas que la da también el deporte, el juego, pero que también la música la entrega de una forma pura, porque uno crea, toca una canción de, no sé, por los prisioneros, los Monitos Verdes, comparte con eso, y eso es muy valioso. No tiene que ver con el jazz, mm, tiene que ver con aprender de elementos musicales, de estilos musicales, a conectarse, ya, socializar, ya, que en esta vida donde nacemos solos y morimos solos, las conexiones que logramos entre las personas son extremadamente valiosas, ya. Es súper difícil eso porque de repente uno tiende a ser más retraído, dependiendo de la personalidad, pero esas conexiones que uno logra a través de la música eh, son infinitas. O sea, yo, la gente que he conocido a través de estos años en la música, son las relaciones más importantes que yo he generado con mis amigos de la vida de la música. No no están en el trabajo, están en el vínculo de la música, ¿ya? Ahí están las conexiones más valiosas que uno ha logrado generar. mm. Qué importante lo que acabas de decir. Ahí está el trasfondo, ¿no? Ahí está el porqué. A mí me da la impresión de que de repente uno parte, sobre todo cuando se dedica profesionalmente a esto, como que parte de todo es magia y es asombro y es interacción. De repente, sobre todo cuando te dedicas a esto em, y entra, le voy a poner entre comillas, la pega, de repente uno puede llegar a desconectarse un poco en eso, porque ya la música empieza a irse a tomar un significado distinto. Y de pronto yo lo he tomado como una especie de misión, de volver a conectarte con esa magia, volver a conectarte con ese asombro, con esa parte cariñosa de la música. Porque lo que tú en un momento señalaste, bueno, todo lo que dijiste
tremendamente valioso. Y en un momento señalaste algo como de la, me parece a mí, como de la exigencia. Y que no se trata de la exigencia, quién toca más, quién toca menos, quién es. Se trata de otra cosa que va más allá. Sí, el, el, el tocar distintos estilos con distintos músicos, con músicos de, o sea, tipos que son gigantes al lado de uno, de repente con gente que está partiendo, que está eh, viendo sus primeras actuaciones, Mm, todo eso genera mm, una conexión y una red que es importantísima no solamente en el producto musical, en lo que sale, sino que es importante en que tú estás, no sé, pues, apoyando a un tipo, apoyando a una persona, creando una conexión, creando un lazo. El de arriba también te está creando ese lazo contigo. Y así uno va creando cariño por esto, mm, ¿ya? Cariño por la música, cariño por la actividad, cariño porque uno se, oye, yo te encontré, tocamos hace, no sé, por 15 años y se acuerda. No sé, pues, tocamos en tal parte, ¿se acuerda? No, yo fui a tocar con este profe, me dejó subirme al escenario y toqué con él porque es un gran maestro y me dio la oportunidad. Y esas cosas van creando un significado. Son experiencias que son enriquecedoras, ¿ya? Espiritualmente, ¿ya? Y eso, ese poquitito de experiencia y ese espíritu se va compartiendo y en conjunto vamos generando esta como magia de la música, mm, ¿ya? Como captarse. En el jazz se da mucho eso, mm, ¿ya? Eh, bueno, también se dan otras cosas, pero se da mucho eso de cuando uno lo trata de hacer de forma eh, noble, mm, ¿ya? Noble. De repente uno sabe que no está a la altura del ser medio súper dotado y subirse al tocar con él da una experiencia, pero vital gigantesca. Y eso no ocurre en todas las profesiones, ¿eh? ¿Ya? No ocurre. O sea, que, por ejemplo, que un maestro de la medicina te deje operar con alguien, con un presidente. Eso no ocurre. ¿Ya? No, eso no. mm, Eh, pero la música te da esa oportunidad, te da que el tipo, el superestrella te enseñe y te diga dos cosas, o incluso a través de las entrevistas que, no sé, la otra vez vi una entrevista de Marco Aldana, el profesor mío del saxofón también, saludo sí, para él. grande. Una vez me envió un artículo de Jerry Bergonzi, ¿ya? Siempre me mandaba artículos. Ajá. Después me mandó un artículo de Branford Marsalis, ¿ya? Ujú, Y donde los tipos daban enseñanzas tan particulares. Mira, en el saxofón todos los saxofonistas tienen la idea, y uno también tiene la idea de que en algún momento va a llegar la boquilla que a uno lo va a hacer sonar espectacularmente, ¿ya? Y que va a llegar una caña y una boquilla que uno lo va a dejar tocando igual que Charlie Parker. ¿Ya? Yo creo que cree que es eso, claro. cree que es eso, cree que es eso. Y del artículo que me mandó profe Aldana, de Branford Marsalis decía de que no, que el sonido está acá. Mm, De alguna forma, si tu sonido, si tú lo tienes, tú identificaste el sonido, lo tienes, tu cuerpo, tu cerebro vas a adquirir más forma a los labios, vas a absorber tal forma, vas a imitar, y vas a llegar a un sonido muy parecido a ese. mm, No vas a tener el mismo porque es otro, mm, pero vas a tener un sonido muy parecido al que tú desarrollaste. No va a venir de una boquilla de la marca uno de mm, la marca 2 de la marca 3 no va a venir así. Eh, son lecciones que dan los tipos en forma gratuita y son grandes lecciones, ¿ya? Después un artículo de Jerry Bergonzi que me envió, que las escalas y del lenguaje. Sí, mm, chorrocientos mil modos, chorrocientas mil escalas, mm. ¿ya? Y el tipo empezó a tocar, hizo un solo, y cuando uno lo ponía más detenimiento, estaba tocando puras notas al azar. Lo que sí estaba haciendo que la rítmica que llevaba era una rítmica exquisita. Mm, Por lo tanto, él disimuló a propósito
ese error teórico de que estaba con escalas que no eran las notas correspondientes, Ujú. pero con la rítmica. ¿Y qué enseñó? Que el ritmo es fundamental, Clave. Claro, es clave. claro. Hay que tener ritmo. Si es que no toca con ritmo, puede tocar todas las escalas del mundo y no va a sonar bien. Mm, exacto. Sí. Son cosas que los tipos entregan, y a veces uno cuando uno toca con un maestro, uno lo aprende, o sea, escuchándolo, mirándolo, cómo es, cómo escucha, cómo hace los solos, cómo hace los silencios, cómo acompaña. Uno lo escucha y lo va aprendiendo, y así va aprendiendo, así va aprendiendo. Es, eh, en esto de la música, del jazz, hoy día existen estas universidades, estos institutos, estas cosas. Bueno, en Estados Unidos, yo le habrá existido hace mucho tiempo, pero los grandes referentes no tuvieron acceso a Mm, estos lugares, aprendieron escuchando. mm, Tipo, escuchaban a Coleman Hawkins, después escuchaban a Parker, mm. los veían a sus conciertos, ya los miraban, los miraban. Algunos aprendían las malas costumbres de los músicos, ya la droga, todo eso, y ahí, pero, pero así aprendían, y así uno puede aprender. O sea, el tocar con un gran músico, con un referente, es una lección importantísima. Y el tocar con uno que no sea, que no tenga ese nivel, Mm. también uno lo va a escuchar algo interesante, y de repente uno le va a dar un pequeño consejo, y ese tipo va a cambiar y va a tener eh, otro resultado, ¿ya? Mm. Y puede ser sorprendente, o sea, pequeñas cosas pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, a mí también me hizo clases Alejandro Vázquez, saxofonista, ¿ya? Ujú. Mm. Y yo tocaba saxo, me sonaba bien, y me puse a tocar al lado de él, y me dijo, oye, sé que tocáis re bien, pero no te escucho. Yo, como profe, estoy acá. No, pues, tocáis súper bien, pero tú estás tocando con subtonos. Todo lo tocas suave. Pero, profe, que yo voy a un departamento y cuando niño Claro. y me acostumbré a tocar así. No, pues si este no es saxofón, no suena así. Tú estás tocando todo bien, pero el saxofón no tiene este sonido. Y empieza a tocar. Y me dijo, ya, cuando tú estés tocando y te zumben los oídos, ahí recién estás tocando con la potencia del instrumento. Oh, ¿Ya? Claro. Y ahí aprendí a tocar piano, forte, basso forte, porque no, yo tocaba nomás, escuchaba, claro, los discos uno los escuchaba con parlantes en la casa, trataba de hacer las transcripciones, sonaba las notas igual, pero escucharlo en vivo era otra cosa. O sea, no era aprender, no era lo mismo, era otra cosa. mira qué La interesante. primera vez que yo escuché a Marco Aldana tocando en vivo, o sea, se me ponían los pelos de punta, ¿ya? Porque no era escucharlo acá en un audífono, ¿Ah? ¿ya? Otra cosa, otro instrumento. ¿Ya? Y son lecciones que uno puede ir aprendiendo cuando interactúa con otros músicos, Mm. ¿ya? Y eso es súper. Ahí hay generosidad también. Sí. La música tiene que haber generosidad. Mm. En la música tiene que haber generosidad. Fundamental, pues, querido, fundamental. Tiene esta cosa tan bonita también la música, es que depende tanto de uno. Y cuando tú vas a un escenario, o sea, ves a alguien en el escenario, tú no ves proyectado atrás sus diplomas, ni si tiene un doctorado en algo, ni si tiene un magíster en algo. Da exactamente lo mismo. O sea, el que toca, toca. Listo. Y eso siento que eso es como tan ecualizador, tan, como que en ese sentido tan democratizador. El que toca, toca. Pues sí, no por el hecho de que tenga un cartón atrás que certifica de que estudiaste algo con alguien, eso no va a cambiar per se tu sonido, ni tu improvisación, ni nada, po. No, por supuesto. No digo que no sea valioso en términos formativos, pero en términos así performáticos, da igual. O sea, el que toca nomás, po. Y eso es sorprendente porque de repente uno ve, se puede, a través me pasó que fui a tocar a un, bueno, un programa acá en Santiago.
ujú, Y había un joven, yo no lo conocía, de batería, tenía unos 20 años, y se sube a tocar batería y era un monstruo tocando batería. Era un monstruo, el cabrón. ¿Ya? O sea, yo nunca vi un baterista de esa edad así que tocara así. El tipo súper tranquilo. Después se bajó y se fue. ¿Ya? ujú, Era pero un tremendo músico. ¿Ya? Y claro, un tipo seguramente, o sea, muy joven, de haber tenido unos 18 20 años. Y es bonito eso, es sorprendente. Sorprendente que de repente la gente no necesita. Bueno, quizás tiene su estudio, o sea, debe tener, hay gente que uno nota tiene un nivel de ujú, estudio. Eh, pero esa calidad interpretativa en el escenario somos todos iguales. ujú, ¿Ya? Hay algunos con más cartel, con menos cartel, con más nombre, con más herramientas, menos herramientas, pero el resultado que hay, definitivo, nunca va a depender de uno, va a depender del conjunto, ujú, del grupo. ujú. Y eso también es la música, es lindo. Sí. ¿Ya? Lograr eso es hermoso, que un músico esté al servicio de los otros, Mm, ¿ya? Y de todos al final, eso es una actividad que da mucha generosidad y compañerismo. mm. Sí, po. Y hay Y un no es tan fácil tampoco. no, po, y hay un resultado final general. Uno va a un concierto y sin necesariamente ser músico, uno va a un concierto de cualquier música, uno no dice, oye, ¿sabes que se le fue el pulso al no sé quién? Pero los demás estaban bastante, o sonaron bien todos, o sonaron mal todos, o me Cosa normal. aburrí, pero es el todo. Sí. Y claro, y a veces no tiene que ver con tocar cosas difíciles, tiene que ver con entregar, con, tocar con ritmo, con entretenerse. ¿Ya? Mm, ¿No? A mí me ha pasado que de repente, a mí me pasó fuimos a tocar con Carlos Pérez, a un restaurante en Antofagasta, Jaime Cabrera, Cristian Rossi, ¿ya? Cristian, Y Carlito, tocamos un tema de John Scofield, un ya. tema bien, bien Ajá, bonito. No le gustó a nadie el tema, a nadie. Y lo tocamos, pero igual, ya, igual. Tocamos otra cosa que era más sencilla, un éxito, claro. ¿ya? Nos entregamos distinto nomás, ¿no? Uno piensa que tocar algo más difícil era mejor y no es así, Mm, no es así, no es así. mm, Realmente uno tiene que tocar cosas más sencillas y es más valioso. mm, A veces las cosas más difíciles quedan para uno, nomás. Y ahí los músicos tenemos como esa vanidad. mm. eh, Creo que todos pasan por eso, ¿ya? Porque con esa vanidad con tocar cosas más difíciles. Claro, pero son como etapas, así como que, ok, tengo que Sí, demostrarme o demostrar que logro tocar lo que te decía antes, po. El momento en que logres tocar Jan Steps a Negra 280, serás capaz Negra 300, serás capaz de, como Kung Fu, ¿te verdad? Cuando puedas sacar los guijarros de sí, mi mano, será después que partas. El momento en el cual, pero bueno, como dices tú, son etapas. sí. Pero no es el trasfondo. Me quedo tanto con eso que mencionaste de la generosidad. Es tan importante, ¿no? Tan importante. Sí. Sí, po. Has sido muy generoso, Genku, con esta conversación. Te le agradezco muchísimo. Gracias a ti por este reencuentro. O sea, Sí. es importante el reencontrarse después de tanto tiempo, Mm, el volver el recordar cosas, el recordar emociones, el recordar etapas. Algo sucede acá que mm, uno se emociona de las cosas. mm, ¿Ya? Uno empieza a recordar su etapa de adolescencia, a los compañeros con los que tocó, a mm, los que ya no están. ¿Ya? mm, Porque también ya está en una etapa donde ya hay gente que ya no está y a uno lo marcó como mm. músico. ¿Ya? Sí, Y es súper valioso estos momentos. Yo te agradezco mucho este contacto y espero que nos veamos luego, que nos juntemos, que toquemos, ¿ya? Que disfrutemos de la compañía, disfrutemos de la música. eso. Te la voy a cobrar, así que vamos a tocar. Sí, Vamos a tocar. Ya, pues, Genku, te mando un abrazo, pero muy grande, muy sentido.
un abrazo y vamos a estar pronto tocando. Eso, bacán. Un abrazo. Cuídate, Genku. Un abrazo.